Desde las profundidades de bases militares olvidadas hasta las ciudades fantasma invadidas por la naturaleza, cada rincón abandonado de la antigua Unión Soviética guarda secretos oscuros y fascinantes. Nos adentraremos en un viaje que comienza en las ruinas radiactivas de Chernóbil y nos llevará hasta los cosmódromos donde alguna vez se soñó con conquistar las estrellas. A través de desolados cementerios de trenes, monumentos perdidos en las montañas y estaciones de espionaje olvidadas. Número 1. Pripyat, Ucrania. Imagina una ciudad construida para ser el hogar de los trabajadores de una central nuclear. Pripyat, una vez vibrante y llena de vida, quedó congelada en el tiempo el 26 de abril de 1986, cuando el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó. La radiación se extendió, y en cuestión de horas, las autoridades evacuaron a más de 49.000 personas. Las familias salieron corriendo, dejando atrás sus pertenencias, sus casas y hasta sus sueños. Hoy, Pripyat es una ciudad fantasma. Los edificios están en ruinas, las calles se han llenado de maleza y los parques infantiles están cubiertos de musgo. Los restos de la vida cotidiana de los habitantes, como juguetes, libros y ropa, todavía están esparcidos por los apartamentos y casas. El lugar es tan espeluznante que parece una escena sacada directamente de una película de terror. ¿Te imaginas caminar por un centro comercial con maniquíes derrumbados, rodeado de silencio absoluto, solo interrumpido por el crujido de alguna estructura oxidada? Sin embargo, este silencio solo es perturbado por las visitas ocasionales de turistas aventureros que, armados con detectores de radiación y un gran sentido de la curiosidad, exploran este mundo postapocalíptico. A medida que te adentras en Pripyat, puedes sentir cómo la naturaleza ha comenzado a reclamar lo que una vez fue suyo. Árboles que crecen en medio de las calles, ramas que se cuelan a través de ventanas rotas y raíces que se enredan con lo que antes eran aceras. Número 2. Monumento de Buzludzha, Bulgaria. Imagina una nave espacial gigante perdida en lo alto de las montañas de Bulgaria. Así es el monumento de Buzludzha, aunque no tiene nada que ver con alienígenas, sino con la historia del socialismo en el país. Este gigantesco edificio fue construido en la década de los 70 para conmemorar el nacimiento del Partido Socialista Búlgaro, pero ahora es uno de los lugares más espectaculares y desolados que jamás verás. Aislado en una cima, el monumento parece un platillo volador abandonado, con su forma circular y su torre que culmina en una enorme estrella roja. Durante su inauguración era un símbolo de poder, grandeza y la gloria del comunismo. Hoy es un lugar que parece sacado de una pesadilla postapocalíptica. El viento silba entre los pasillos vacíos, los mosaicos desmoronados y el concreto expuesto, dándole un aire de misterio que atrae a exploradores de todo el mundo. El techo, que una vez estuvo adornado con imágenes heroicas del proletariado, se ha desplomado en varios lugares, dejando al descubierto las estrellas y las inclemencias del clima. Número 3. Paldiski, Estonia. Paldiski no es solo un lugar en el mapa, es una cápsula del tiempo que quedó atrapada en los días de gloria de la Unión Soviética. Ubicada a tan solo 50 kilómetros de Tallinn, la capital de Estonia, esta antigua base militar soviética fue, en su momento, una ciudad próspera y llena de actividad. Pero hoy es un conjunto de edificios fantasmas que se levantan al borde de los acantilados de piedra caliza, mirando hacia el frío mar Báltico. Durante la era soviética, Paldiski era una ciudad cerrada, es decir, un lugar del que pocos sabían y al que menos aún podían acceder. Fue creada para albergar a los militares encargados de entrenar en submarinos nucleares, y su ubicación estratégica, alejada de miradas indiscretas, la hacía perfecta para llevar a cabo sus operaciones secretas. En su apogeo, albergaba a más de 16.000 personas, todos ellos relacionados de alguna manera con las actividades militares. Pero cuando la Unión Soviética cayó, el destino de Paldiski también lo hizo. Los soldados se fueron,
los civiles comenzaron a marcharse y la ciudad quedó abandonada. Hoy en día, Pawłowski es una sombra de lo que fue. Las antiguas instalaciones militares están desmoronándose, cubiertas de grafitis y rodeadas de alambradas oxidadas. Hay calles que se pierden en la maleza, mientras que el faro, uno de los pocos edificios que sigue en pie y en funcionamiento, parece observar con melancolía cómo el resto de la ciudad se desvanece. Número 4. Radar Duga, Ucrania. Imagina un gigantesco esqueleto metálico que se eleva entre los árboles, un monstruo de hierro que parece desafiar las leyes de la gravedad. Así es el radar Duga, un coloso de 150 metros de alto y casi 700 metros de ancho, que alguna vez fue parte esencial de la defensa soviética durante la Guerra Fría. Aunque hoy yace oxidado y olvidado en la zona de exclusión de Chernóbil, su silueta sigue siendo imponente, como un guardián olvidado de un pasado que ya no existe. El radar Duga era una maravilla tecnológica, diseñado para detectar misiles balísticos que pudieran ser lanzados desde Occidente, principalmente desde Estados Unidos. Apodado el pájaro carpintero ruso, por el constante golpeteo que emitía en las frecuencias de radio, este radar sobre el horizonte era un símbolo del miedo que reinaba en aquellos días, cuando la amenaza de una guerra nuclear pendía sobre el mundo. Aunque nunca se sabe a ciencia cierta cuántos misiles detectó, lo que es seguro es que este titán tecnológico representaba el poder y la paranoia de la Unión Soviética. Número 5. Semipolígono de Palatinsk, Kazajistán. Si alguna vez hubo un lugar que encarnara los peligros de la carrera armamentista nuclear, ese es el semipolígono de Palatinsk, en Kazajistán. Este sitio secreto fue el principal campo de pruebas nucleares de la Unión Soviética durante más de 40 años. Desde 1949 hasta 1989, el polígono fue testigo de 456 explosiones nucleares, muchas de ellas realizadas sin ninguna preocupación por la seguridad de los habitantes locales. De hecho, el sitio se encuentra peligrosamente cerca de zonas residenciales, y las consecuencias de estas pruebas aún se sienten hoy en día. En su apogeo, este lugar estaba lleno de actividad. Científicos, militares y equipo de última generación ocupaban el terreno, preparándose para las pruebas más devastadoras que la humanidad había concebido. Durante décadas, este rincón de Kazajistán fue un lugar secreto, borrado de los mapas y oculto a los ojos del mundo. Sin embargo, las bombas seguían explotando, y el daño que causaban no se limitaba solo a las detonaciones. El problema es que, aunque las pruebas nucleares cesaron hace más de 30 años, el impacto en la salud y el medio ambiente sigue siendo devastador. Las tasas de cáncer entre los habitantes locales se dispararon, los defectos congénitos se volvieron más comunes, y el suelo sigue contaminado con niveles altísimos de radiación. Número 6. Kadokchan, Rusia. Siberia es conocida por su vastedad inhóspita, pero lo que muchos no saben es que alberga ciudades que parecen haber sido borradas del mapa. Kadokchan es una de ellas. Esta ciudad minera, construida por prisioneros del Gulag en la década de los 30, fue diseñada para explotar las ricas vetas de carbón en las heladas profundidades de Siberia. En su apogeo, Kadokchan llegó a albergar a más de 10.000 personas, con tiendas, escuelas y todo lo necesario para que sus habitantes sobrevivieran en este rincón remoto del mundo. Pero cuando la Unión Soviética colapsó, Kadokchan cayó con ella. Lo que hace que Kadokchan sea tan fascinante es lo abrupto de su abandono. La ciudad fue prácticamente desalojada de un día para otro. Las minas de carbón cerraron y sin trabajo, los habitantes no tuvieron más opción que dejar sus hogares. Lo que dejaron atrás es una especie de cápsula del tiempo congelada en el permafrost. Los edificios de apartamentos aún tienen muebles, cortinas y hasta ropa colgando de los armarios. Los garajes todavía contienen autos oxidados, abandonados por sus dueños,
como si estuvieran esperando el momento en que alguien regrese a reclamarlos. Caminar por Kadokchan es como pasear por un sueño inquietante. Las ventanas de los edificios de apartamentos se asoman vacías, sus fachadas desmoronándose lentamente bajo el peso de la nieve y el hielo. Número 7. Kopachi, Ucrania. A solo unos kilómetros al sur de la central nuclear de Chernóbil, yace lo que queda de Kopachi, una pequeña aldea que una vez fue el hogar de unas 1000 personas. Pero hoy, este pueblo no es más que un triste recuerdo, ya que tras el desastre nuclear de 1986, las autoridades soviéticas tomaron una decisión drástica: derribar todas las estructuras de la aldea y enterrarlas bajo tierra para evitar que la radiación se propagara. ¿El problema? La radiación no entiende de enterramientos y los residuos radiactivos se filtraron aún más profundamente, contaminando el agua subterránea. Kopachi es uno de los lugares más desoladores que puedas imaginar. A diferencia de otras zonas afectadas por el desastre de Chernóbil, aquí casi no queda nada en pie. Los edificios de madera fueron reducidos a escombros y cubiertos de tierra. Solo queda el jardín de infantes, un edificio de ladrillo que se mantuvo en pie a pesar de la catástrofe. Dentro, los muebles siguen cubiertos de polvo, las pequeñas camas de los niños están vacías y los juguetes están esparcidos por el suelo, creando una escena escalofriante que parece sacada de una pesadilla. Número 8. Pyramiden, Noruega. Si alguna vez has soñado con visitar el fin del mundo, Pyramiden es el lugar ideal. Esta ciudad minera soviética, ubicada en el remoto archipiélago de Svalbard, en el Ártico, es un lugar que desafía las expectativas. Fundada originalmente por los suecos, fue vendida a la Unión Soviética en 1927 y se convirtió en una próspera comunidad minera. Durante décadas, los mineros soviéticos vivieron en esta ciudad que contaba con todas las comodidades modernas: una biblioteca, un cine, una piscina cubierta e incluso una estatua de Lenin, la más al norte del mundo. Pero hoy, Pyramiden es una ciudad fantasma congelada en el tiempo. Abandonada en 1998, cuando las minas de carbón dejaron de ser rentables, la ciudad quedó vacía de un día para otro. Lo que hace que Pyramiden sea tan especial es que, debido a su clima extremadamente frío, gran parte de la ciudad permanece en condiciones casi perfectas. Los edificios de apartamentos aún tienen muebles, libros y electrodomésticos intactos. En la sala de cine, los asientos todavía están alineados, esperando a una audiencia que nunca volverá. Incluso los vestuarios de la piscina todavía tienen las toallas colgadas, como si los mineros estuvieran a punto de regresar de su jornada laboral para darse un chapuzón. Número 9. Skrunda 1, Letonia. Skrunda 1 es uno de esos lugares que parece salido directamente de una película de espionaje de la Guerra Fría. Esta antigua ciudad militar soviética, construida en Letonia en 1963, fue diseñada para albergar una estación de radar secreta. El propósito de estos radares era detectar misiles balísticos que pudieran ser lanzados desde Europa Occidental, y por eso la ciudad estuvo completamente cerrada al público durante décadas. Nadie sabía que existía, y los pocos que lo sabían no podían hablar de ella. En su apogeo, Skrunda 1 albergaba a unas 5.000 personas, la mayoría de ellas militares soviéticos y sus familias. Había edificios de apartamentos, una escuela, una clínica, tiendas y, por supuesto, las instalaciones militares de radar que eran el corazón de la ciudad. Pero cuando la Unión Soviética colapsó, la ciudad fue abandonada rápidamente. Los radares fueron desmantelados, los soldados regresaron a Rusia y Skrunda 1 quedó vacía. Hoy, Skrunda 1 es un lugar que parece suspendido en el tiempo. Los edificios de apartamentos están desmoronándose, las ventanas están rotas y las paredes están cubiertas de grafitis. En las aulas de la escuela todavía se pueden ver los pupitres, pero ahora están llenos de polvo y escombros. Los pasillos que alguna vez resonaron con las voces de los soldados y sus familias, ahora están en silencio,
excepto por el sonido ocasional del viento que se cuela entre las ruinas. Lo más fascinante de Skrunda 1 es la cantidad de detalles que aún permanecen intactos. Número 10. Aralsk. 7. Kazajistán. Aralsk. 7 es el tipo de lugar que parece salido de una película de ciencia ficción, pero su historia es más aterradora que cualquier ficción. Durante los años de la Guerra Fría, esta pequeña isla en lo que alguna vez fue el mar de Aral, en la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán, fue utilizada por los soviéticos como un centro secreto de pruebas de armas biológicas. Aquí se experimentaba con algunos de los patógenos más mortales conocidos por la humanidad, incluyendo ántrax, viruela y peste. El mar de Aral, una vez un paraíso para los pescadores, ha desaparecido casi por completo debido a la desecación provocada por la desviación de los ríos que lo alimentaban para proyectos de irrigación. Hoy, lo que queda es un vasto desierto polvoriento, donde alguna vez hubo lagunas azules. En medio de este paisaje desolado está Aralsk 7, una isla que ya no es una isla, rodeada por kilómetros de tierra seca en lugar de agua. Número 11. Base aérea de Bayantal, Mongolia. En las vastas estepas de Mongolia, donde el horizonte parece infinito y el viento es el único sonido que rompe el silencio, se encuentran los restos de la base aérea soviética de Bayantal. Esta base fue operativa durante los años 70 y 80, en plena Guerra Fría, cuando la URSS necesitaba tener una presencia militar en cada rincón del mundo, incluso en lugares tan remotos como Mongolia. Pero hoy, todo lo que queda de Bayantal es un montón de hormigón desmoronado y piezas de metal enredado. En su día, la base era un centro neurálgico para las operaciones aéreas soviéticas en la región. Aquí se entrenaban pilotos, se reparaban aviones y se mantenía la infraestructura militar lista para cualquier eventualidad. Pero cuando la Guerra Fría terminó, también lo hizo la utilidad de la base. Número 12. Cementerio de trenes de la Estrella Roja, Hungría. En las afueras de Budapest, escondido entre la maleza y el óxido, yace uno de los lugares más extraños y fascinantes de Europa del Este, el cementerio de trenes de la Estrella Roja. Este sitio, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, alberga más de 100 trenes abandonados de diferentes épocas de la historia, la mayoría de ellos reliquias de la era soviética. La escena es casi surrealista: filas interminables de locomotoras cubiertas de musgo, vagones desmoronados y ruedas de acero oxidadas que una vez surcaron las vastas llanuras de la Unión Soviética. Este cementerio ferroviario fue en su día un importante taller de reparación para la red ferroviaria húngara, pero con el tiempo, y especialmente tras la caída de la URSS, las instalaciones cayeron en desuso. Los trenes que ya no tenían ninguna función fueron simplemente aparcados aquí, dejados para que el tiempo y la naturaleza los consumieran lentamente. Es un lugar lleno de nostalgia y decadencia, un recordatorio de la vasta infraestructura industrial que una vez alimentó al gigante soviético. Número 13. Kurchatov, Kazajistán. Kurchatov es una de esas ciudades que existieron en los mapas durante mucho tiempo, pero que muy pocas personas fuera de la Unión Soviética conocían. Ubicada en el corazón de Kazajistán, esta ciudad fue el centro neurálgico del programa nuclear soviético. Fundada y nombrada en honor a Igor Kurchatov, el jefe del programa nuclear soviético, Kurchatov fue la sede del famoso polígono de pruebas nucleares de Semipalatinsk, donde se llevaron a cabo más de 400 pruebas nucleares. En su apogeo, Kurchatov albergaba a más de 40.000 personas, la mayoría de ellos científicos, militares y sus familias. Era una ciudad cerrada, invisible para el mundo exterior y con una misión clara: avanzar en la carrera nuclear contra Estados Unidos. Las calles de Kurchatov estaban llenas de bloques de apartamentos, escuelas, tiendas y centros de investigación de alta tecnología. Pero todo eso cambió cuando el programa de pruebas nucleares llegó a su fin. Hoy en día, Kurchatov es una ciudad fantasma. Aunque algunas personas todavía viven aquí,
El número de habitantes ha disminuido drásticamente, y muchas de las instalaciones que una vez fueron el orgullo del programa nuclear soviético están en ruinas. Número 14. Base submarina de Balaklava, Ucrania. En las profundidades de una montaña rocosa en la costa del Mar Negro, escondida del mundo exterior, se encuentra la base submarina de Balaklava, un vestigio impresionante de la Guerra Fría. Esta base secreta, ubicada cerca de la ciudad de Sebastopol, fue construida en la década de los 50 como un refugio indestructible para los submarinos soviéticos cargados de misiles nucleares. Tan secreta era esta instalación que ni siquiera los habitantes locales sabían de su existencia. La base de Balaklava fue diseñada para resistir un ataque nuclear directo. Enterrada bajo más de 120 metros de roca sólida, la instalación estaba equipada con lo necesario para que el personal pudiera sobrevivir bajo tierra durante 30 días, sin contacto con el mundo exterior. Aquí, en la oscuridad de sus túneles y pasajes, los submarinos soviéticos eran reparados, desmagnetizados y abastecidos antes de volver al mar, listos para cualquier eventualidad en la siempre tensa Guerra Fría. Número 15. Saryshaghan, Kazajistán. En medio del vasto y árido desierto de Kazajistán se encuentra un lugar que pocos conocen, pero que fue crucial durante la Guerra Fría: el campo de pruebas de misiles de Saryshaghan. Esta ciudad secreta, construida en la década de los 50, fue diseñada para probar y perfeccionar los sistemas de defensa antimisiles de la Unión Soviética. Escondida del público y ausente de los mapas oficiales, Saryshaghan fue uno de los lugares más estratégicos de la URSS, donde los científicos y militares soviéticos trabajaban incansablemente para proteger al país de posibles ataques nucleares. La ubicación de Saryshaghan no fue elegida al azar. El desierto de Kazajistán ofrecía vastas áreas deshabitadas donde las pruebas de misiles podían llevarse a cabo sin peligro para la población. La ciudad, rodeada de un paisaje desolado y con un clima extremo, albergaba a científicos, ingenieros y militares, todos ellos dedicados a la investigación y el desarrollo de tecnología de defensa. Aquí se llevaron a cabo algunas de las pruebas más avanzadas del sistema de misiles antibalísticos soviéticos, incluyendo la interceptación de ojivas nucleares en pleno vuelo. Hoy en día, Saryshaghan es un esqueleto de lo que alguna vez fue. La ciudad fue abandonada tras el colapso de la Unión Soviética, y los edificios que alguna vez estuvieron llenos de actividad ahora están vacíos y desmoronándose. Número 16. Base submarina Era, Estonia. La base submarina Era, situada en la aislada costa de Estonia, es un vestigio olvidado de la Guerra Fría. Esta instalación, construida, era un lugar rodeado de secretos y diseñado para llevar a cabo una tarea muy específica y extraña: la desmagnetización de submarinos soviéticos. Durante la Guerra Fría, el uso de minas submarinas magnéticas era una amenaza constante, y el casco de los submarinos podía atraerlas. Así que, en Era, los submarinos eran sometidos a un proceso que los volvía menos magnéticos, protegiéndolos de las minas. Este proceso de desmagnetización era esencial para garantizar que los submarinos soviéticos pudieran cruzar el mar Báltico sin riesgo de activar las minas, y la base fue construida deliberadamente en un lugar remoto para evitar que cualquier vecino curioso se enterara de lo que estaba sucediendo. Número 17. Billitz-Heilstatten, Alemania. El hospital de Billitz-Heilstatten, ubicado en los bosques al suroeste de Berlín, es un lugar que parece sacado directamente de una novela de terror. Este complejo hospitalario abrió sus puertas en 1898 como un sanatorio para enfermos de tuberculosis, pero con el tiempo, su historia se volvió mucho más oscura. Durante la Primera Guerra Mundial, el hospital fue utilizado para tratar a soldados heridos, y entre sus pacientes estuvo un joven Adolf Hitler, quien fue atendido allí tras ser herido en combate. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior era soviética cuando Billitz-Heilstatten adquirió su aura verdaderamente escalofriante.
Después de la guerra, el hospital fue ocupado por los soviéticos y utilizado como hospital militar hasta la caída del muro de Berlín. Durante décadas, miles de soldados soviéticos pasaron por sus salas y el lugar se llenó de historias de fantasmas y actividad paranormal. Algunos dicen que los espíritus de soldados nazis y soviéticos todavía deambulan por los pasillos, mientras que otros aseguran haber oído pasos y voces en las habitaciones vacías. Número 18. Lina Hall, Estonia. Lina Hall, también conocido como el Palacio de Cultura y Deportes 5.I. Lenin, es un imponente y algo extraño monumento a la arquitectura soviética en el corazón de Tallinn, Estonia. Construido para los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, cuando Estonia todavía formaba parte de la Unión Soviética, este enorme complejo fue creado para albergar las competiciones de vela. Sin embargo, desde su construcción, el edificio se ha desmoronado lentamente, convirtiéndose en uno de los símbolos más inquietantes del abandono olímpico. El Lina Hall fue diseñado como una mezcla de teatro, pista de hielo y anfiteatro, con capacidad para miles de personas. En su apogeo, era un lugar vibrante, lleno de espectadores que venían a ver los eventos deportivos y culturales que allí se celebraban. Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente después de la independencia de Estonia en 1991, el Lina Hall comenzó a caer en el olvido. Los enormes bloques de hormigón, construidos rápidamente para los Juegos Olímpicos, empezaron a mostrar signos de deterioro, y la falta de mantenimiento hizo que el lugar se convirtiera en una sombra de lo que fue. Número 19. Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. Si alguna vez quisiste visitar un sitio que encapsulara la ambición y la decadencia del programa espacial soviético, el Cosmódromo de Baikonur es el lugar indicado. Ubicado en las vastas y áridas tierras del desierto kazajo, Baikonur fue, y sigue siendo, una de las instalaciones más importantes en la historia de la exploración espacial. Desde aquí, los soviéticos lanzaron al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, y desde entonces, el lugar ha estado lleno de historias de ciencia y tecnología. Pero lo que lo hace especialmente fascinante hoy en día es el contraste entre su pasado glorioso y su presente abandonado. El Cosmódromo de Baikonur sigue en funcionamiento, pero gran parte de las instalaciones más antiguas, incluidas algunas de las más icónicas, han sido abandonadas. Los enormes hangares que una vez albergaron cohetes y transbordadores espaciales ahora están llenos de polvo y escombros. Dentro de uno de estos colosales edificios, 2 transbordadores espaciales soviéticos permanecen varados, acumulando polvo como si fueran reliquias olvidadas de una carrera espacial que ya no existe. Uno de estos transbordadores, conocido como Buran, fue el orgullo del programa espacial soviético, una respuesta directa al transbordador espacial estadounidense. Sin embargo, Buran voló solo una vez antes de que el programa fuera cancelado. Hoy, los transbordadores están rodeados de un aura de melancolía. Los exploradores urbanos y los fotógrafos que se aventuran hasta Baikonur describen la sensación de caminar entre estos gigantescos vehículos como algo surrealista. Número 20. Estación de radio de Irbene, Letonia. La estación de radio de Irbene, en Letonia, es una de esas reliquias olvidadas de la Guerra Fría que parece sacada directamente de una novela de espionaje. Ubicada en un área remota y rodeada por densos bosques, esta instalación secreta soviética fue uno de los centros de espionaje más avanzados de su tiempo. Desde aquí, la Unión Soviética utilizaba potentes radiotelescopios para interceptar comunicaciones de todo el mundo, espiando no solo a Occidente, sino también a sus propios aliados del Pacto de Varsovia. Escondida a simple vista, esta ciudad era un lugar cerrado al que solo el personal militar y científico tenía acceso. Construida en 1967, la estación estaba equipada con 3 enormes radiotelescopios que podían captar ondas de radio de objetos en el espacio y, más importante aún, comunicaciones satelitales. La ciudad que creció alrededor de la estación, llamada Irbene, no aparecía en ningún mapa oficial,
lo que la convertía en un verdadero secreto de Estado. Las personas que vivían y trabajaban allí formaban parte de una operación clasificada, y el lugar estaba bajo una constante vigilancia y control militar. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, la estación de radio de Irvine fue abandonada y durante un tiempo cayó en el olvido.